Estamos estudiando el libro de Marcos, entonces abre sus Biblias a Marcos capítulo 4. La semana pasada vimos que los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios en el poder de, ¿recuerda? Satanás. Porque querían arruinar su reputación, su carácter. Y así evitar que la gente lo siguiera como el prometido Mesías de Israel, es decir, el Cristo. Y necesitamos recordar, antes de la venida de Jesús, los líderes religiosos tenían el control sobre la nación de Israel. Fue su influencia. Entonces, cuando Jesús llegó, ellos podrían ver ese cambio. La gente es like, wow, ve a Jesús. Su autoridad con sus milagros, sus obras, sus palabras. Fue algo completamente nuevo, algo radical. Y eso es una cosa, cuando alguien tiene poder o control, ¿quiere rendir ese control? Para nada. Entonces, cuando ellos podrían ver eso sucediendo con la nación de Israel, es like, no, él está bajo la influencia de Satanás. Y lo que me encanta con esa historia de la semana pasada es Jesús no dijo, no, ustedes son locos. Dice, venga por un momento, quiero enseñar a ustedes un poco de mí. Que él estaba buscando un momento de rescatar los líderes religiosos. Y Jesús les probó claramente a ellos y a la gente quién era él, el Mesías. Y que el poder de Dios estaba sobre él, que él trabajó en el poder del Espíritu Santo. Ellos tendrían que decidir si seguirían a Jesús o a los líderes de Israel. Entonces, vamos a empezar capítulo 4 y leamos primero versículos 1 y 2. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces, la semana pasada vimos que Jesús fue hablando con ellos en Capernaum. Ahora él está, y Capernaum es en el mar de Galilea. Entonces él simplemente fue caminando por el mar. Cuando Jesús llegó a la mar de Galilea, volvió y dijo, hay bastante gente. Y quería tomar la oportunidad a enseñarles. Y hemos visto esto antes en los evangelios, que Jesús entró una barca y mover en el agua un poco. ¿Para qué? Para la multitud. A pasar tiempo en las orillas del mar para escuchar el mensaje. Entonces eso es lo que está pasando. En versículo 2 dice que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y ahora aquí en Marcos empieza una serie de enseñanzas en parábolas. Es importante, antes que empezamos esta parábola, que Jesús puso el mismo nivel de importancia en sus palabras, tanto como en sus obras y milagros. Sus palabras y sus obras eran parte de la prueba que Él era quien decía era. El Hijo de Dios. El Mesías. Las palabras registradas
en los evangelios son de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque son las palabras de Jesús. Es fácil. Son sus palabras. Un tercio de todas las palabras de Jesús en los evangelios son en la forma de, ¿qué? Parábolas. Jesús interpretó, es decir, dio el significado de solo 2 de sus parábolas. La parábola del trigo y de la cizaña, lo que encontramos en Mateo capítulo 13, y la parábola que veremos hoy del sembrador. Solo estos 2. Y Jesús interpretó estos 2 parábolas para darnos un patrón de interpretar todas las parábolas. Entonces es esencial que entendemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración terrenal común usada para explicar una verdad divina. De nuevo, la parábola es una ilustración terrenal usada para explicar una verdad divina. Como hoy en día. Y cuando yo estoy leyendo muchos de los parábolas de Jesús, I'm like, wow. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando en el campo. Y muchas de sus ilustraciones son del campo. Wow. Entonces requiere un poco más estudio. Como aquí, si estamos usando una ilustración de fútbol, la gente entiende. En los estados, algunos, pero casi nadie, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, para entender las parábolas de Jesús, necesitamos entender un poco de la historia, la cultura y costumbres de ese tiempo, 2000 años atrás. El tiempo durante la vida del Señor Jesús en la tierra. La multitud a las orillas del mar de Galilea, escuchando a Jesús, hubieran entendido muy bien el proceso de sembrar un campo en Israel. Esa es otra cosa. Sembrar en Israel es completamente diferente que aquí en Costa Rica. ¿Por qué? El terreno es completamente diferente. Hay cosas similares, pero no exactamente igual. También creo que los métodos cambian sobre 2000 años. Entonces, si nos familiarizamos un poco con el contorno de ese entonces, podremos entender mejor la verdad espiritual contenida en la parábola. Entonces, vamos a entender, antes que empezamos nuestra parábola. Antes de sembrar la semilla en Israel, la tierra era limpiada del viejo crecimiento. Creo que eso es algo común. Pero ¿sabe qué pasaría en este momento? Todo el campo se vería igual. Eso es importante para nuestra historia. Todo parece igual. El sembrador no veía debajo de la superficie de la tierra. No se veían rocas, espinas, raíces, etc. Solo con el tiempo se vería qué partes del campo tenían tierra buena.
El sembrador arrojaba las semillas sobre toda la tierra y luego con un arado de madera metería la semilla en la tierra. Se sembraba antes de las primeras lluvias y se cosechaba después de las lluvias tardías. Ese momento revelaría la calidad de la cosecha. Entonces, con esa información vamos a leer nuestra parábola aquí, versículos 3 al 9. Jesús dice: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En versículo 3, Jesús llama a la gente a prestar atención en sus palabras. Porque si quieren entender su enseñanza, necesitan poner atención a Él. Es simple pero fundamental, igual para nosotros, ¿verdad? Prestemos atención. Y cuando llegamos a la palabra de Dios para estudiarla, no podemos llegar casualmente. Llegamos a la palabra de Dios intencionalmente, porque queremos aprender. Queremos escuchar de nuestro Señor por medio de su palabra. Pero si no está dando su atención, ¿qué pasa? ¿Qué aprenda? Nada. Simplemente puede cumplir una meta. Quiero leer 5 capítulos hoy. Qué bueno. ¿Qué entiende? Nada. Es mejor 3 versículos que usted puede entender, puede meditar en esos versículos, puede aplicar estos versículos a su vida, que leyendo un libro por completo. Y eso es la idea. Jesús le dice: hey, escúchame. Si no está escuchando, cuando termina esa historia está diciendo: qué raro, algo en el campo sucedió, no sé. Entonces Jesús dijo que un sembrador dispersó semillas sobre todo su campo. ¿Ok? El sembrador dispersó, y eso es muy importante, que la misma semilla sobre todo el campo, no fueron diferentes semillas. No, like tomates aquí, sandía aquí, y por todo. No, es igual. Es igual. Parte de las semillas cayó en el camino y las aves se las comieron, dice en versículo 4. Otra parte cayó en la superficie donde no había mucha tierra, y cuando salió el sol, ¿qué pasó? Se quemó porque no tenía raíz. Versículo 6. Otra parte cayó entre las espinas. Es algo importante acerca de espinas o malas hierbas, ¿verdad? Crecen rápido. Eso es la idea. Entonces, las espinas crecen más rápido que las semillas, y por eso las espinas ahogaron las semillas. Y finalmente
Una parte cayó en buena tierra y cada semilla produjo diferentes cantidades de fruto. Jesús terminó su parábola y vemos lo que pasa con sus discípulos, versículos 10 al 12. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por las parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Son versículos difíciles de entender. Pero primero, el griego, en realidad, el versículo 10 es divertido en griego, nos da a entender que los discípulos no podían esperar estar solas con Jesús para preguntarle, porque no querían que la multitud supiera que ellos tampoco habían entendido. Esa es la idea. La parábola termina y podemos imaginar Pedro, Juan, ¿verdad? Dice, no, oh, qué raro. Y toda la gente está allá, pero sus caras son like, ok, ¿verdad? Sí, obviamente él está hablando de no sé. Y finalmente cuando están solo con Jesús, es like, una pequeña pregunta, ¿qué significa? Eso es lo que está pasando. Y Jesús respondió, les dice a sus discípulos que ellos habían recibido el misterio del reino de Dios. ¿Qué es eso? Eso es decir, los 12 discípulos habían creído que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es el misterio, ahora revelado a ellos. Solo que ellos en este momento no entendían la profundidad de esa revelación por completo. Y la idea es, pero gradualmente, con el ungimiento del Espíritu Santo, es decir, después de la resurrección de Jesús, ellos entenderían esa verdad con mayor claridad. Eso es lo que vemos. Los discípulos nos da esperanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos ellos hablando con Cristo y obviamente no entienden nada de sus enseñanzas? Jesús termina y ellos están hablando loco. ¿Qué? Cuando Él está hablando de su muerte. No sé. ¿Qué es eso? Con Lázaro, lee esa historia, es muy divertido. Finalmente Jesús necesita decir a ellos, porque ellos no entienden que Él es muerto. Y dice, Él huele horrible. Ok, finalmente entienden. Eso es lo que vemos con los discípulos. Después del Espíritu Santo, cuando llegamos al libro de Hechos, ¿qué pasa? Entienden. Eso es lo que vemos. También en versículo 11 dice que habían aquellos, los que están afuera, que no entenderían, que serían ciegos y sordos a sus palabras, quienes no serían perdonados de sus pecados. Ok, ¿qué es eso? Porque pensamos todos pueden ser perdonados. Y eso es donde debemos entender qué está pasando específicamente en esta situación. Primero, debemos entender quiénes son los que están afuera. Jesús está hablando de los líderes religiosos de Israel. Ahí recuerdo la semana pasada con la historia con ellos. Los líderes llegaron
a Capernaum. ¿De dónde? Jerusalén. ¿Para qué? Para ver lo que está pasando con Jesús, no para creer en Él. Ellos rehusaron a creer en Él. Eso no se refiere aquí a la persona común que lo seguía para escuchar sus enseñanzas. Está específicamente hablando con los líderes religiosos. Los líderes religiosos, al rehusar creer en Él, se habían cegado a ver quién realmente Jesús es. Ellos habían escuchado sus enseñanzas, lo habían visto hacer milagros, pero se rehusaron a creer. Ahí, la semana pasada, Jesús echó un demonio de un hombre mudo y ciego. Y la multitud es like, wow, qué increíble. Creo que Él es el Mesías. ¿Y cómo respondieron los líderes religiosos? No. ¿Sabe qué pasa aquí? Él tiene un demonio. Él hizo eso en el poder de Satanás. Eso es su actitud hacia Jesús. No diciendo, oh, finalmente el prometido Mesías está aquí. Están rechazándolo. Es de ellos Él está hablando. Porque a pesar de haber visto y escuchado la verdad, no querían la verdad. Ellos rechazaron la verdad y por eso Jesús dijo en versículo 12 que sus pecados no serían perdonados. Eso también está atado de la enseñanza la semana pasada acerca del pecado que no puede ser perdonado. ¿Okay? Todo eso es juntos. Y una cosa muy importante también, porque en nuestras Biblias dice no pueden ser perdonados de sus pecados, ¿verdad? Pero la palabra pecado en griego está en la forma singular, lo que significa está hablando de cuántos pecados. Un pecado, y específicamente rechazar a Jesús como el Mesías. Y sabemos, cuando alguien entra en la eternidad, este pecado nunca puede ser perdonado, ¿verdad? Si la persona hoy en día rechaza a Jesús y respira su último aliento, no puede ser perdonado por este pecado. Eso es la idea aquí. Y vemos esto. ¿Quién quiere matar a Jesús? ¿Roma o los líderes religiosos? Los líderes religiosos. Solo vemos en los evangelios dos líderes religiosos que creen en Jesús, ¿verdad? Nicodemo y José de Arimateo. Nada más. El resto, vamos a juzgarlo y crucificarlo. Por su rechazo de Jesús, nunca aprendieron la verdad del plan de Dios para redimir toda la humanidad por medio de Jesús, lo que determinó que su condenación eterna. ¿Okay? Es clara, muy importante, eso es clara. No quiero que alguien está saliendo y dice, oh no, mis pecados no pueden ser perdonados. Sí, pueden ser, completamente. En versículos 13 al 20, Jesús le explica la parábola a sus discípulos. Vamos a ver la explicación. ¿Dónde está? Aquí. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Finalmente, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo estoy súper feliz que Jesús explicó la parábola para entender. Versículo 13, Jesús les dice que es muy importante que entiendan esta parábola. ¿Para qué? Para entender sus otras parábolas. Es esencial. Y en esta parábola, el sembrador es específicamente ¿quién? Jesús. Pero vea lo que está escrito. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces eso aplica a nosotros hoy en día. Esto habla de cada persona que siembra la semilla del mensaje de la palabra de Dios, es un sembrador también. Entonces, si usted está compartiendo el evangelio con una persona o con personas, usted es el sembrador en este momento. La semilla entonces es ¿qué? La palabra de Dios, el mensaje del evangelio. Y algo importante debemos entender es la semilla. La semilla siempre es buena, sin importar dónde cae. ¿Me entiende? La semilla siempre es buena. La única cosa que varía es que es la tierra donde cae la semilla. Entonces, la respuesta no depende del sembrador o de la semilla, pero depende de la tierra. Es decir, ¿qué es la tierra? Depende de la persona que escucha el mensaje y depende del estado del corazón de esa persona para escucharlo. La tierra habla del corazón de la persona. Entonces, ¿qué vemos? Aquí tenemos 4 diferentes tierras. Primero, versículo 15, la tierra junto al camino. Eso es donde la gente está caminando, ¿verdad? Versículo 15 nos dice que el ave de versículo 4 que arrebata la semilla es ¿quién? Satanás. Satanás. Esta tierra junto al camino describe al corazón endurecido. La palabra usada para describir Satanás es increíble. Hay 2 palabras usadas para describir una persona como esta. La primera describe un hombre contento a morir en su propia corrupción. La segunda, lo que usamos para Satanás, significa alguien que quiere arrastrar hacia abajo a todos con él. Piensen. Cuando caminamos
en el camino del mundo, es exactamente lo que Satanás quiere. Porque él quiere destruir la vida. Debemos entender, hay una batalla espiritual pasando todos los días y el enemigo quiere destruirlo. Pero ¿cuántas veces está pensando en su enemigo? Eso es su táctico. Satanás sabe, él tiene un final. Satanás sabe que Dios ama su creación. Entonces, la cosa que Satanás quiere hacer es quitar lo máximo de personas con él. ¿Para qué? Para quebrar el corazón de Dios. Porque sabe Dios ama su creación. Eso es su plan. Entonces, eso es lo que está describiendo aquí. Dejar a esas personas con sus corazones endurecidos, que no quieren escuchar. Todo eso, cuando tú estás leyendo eso en griego, es algo increíble, porque nuestro enemigo quiere destruir la humanidad. Y con esta persona, es decir, cuando la palabra de Dios viene, como está escrito en lo original, dice que Satanás llega inmediatamente para quitar. Y la palabra quitar significa para quitar con fuerza la semilla. Así la persona no responde a la palabra. ¿Entiende? Estamos dando el mensaje, el dulce mensaje del Evangelio. Satanás puede ver, está llegando, pero inmediatamente con fuerza quita la semilla y dice no. ¿Y qué pasa con el corazón? Más y más y más y más duro sobre el tiempo. La segunda tierra, las semillas sembradas en pedregales. Es la semilla que cae en una capa fina de tierra sobre rocas. Esa es la cosa. ¿Puede ver la roca? Para nada. Recuerden el principio cuando hablamos del campo, todo parece igual. ¿Verdad? Entonces, eso describe el corazón superficial, porque no hay profundidad de su decisión por Cristo. Y vemos esto. Describe una respuesta emocional al mensaje. ¿Verdad? Cuando hay un evento y todos están levantando sus manos y mi amigo está levantando su mano, ya me voy a hacerlo también. Es algo emocional. La persona acepta el mensaje en el momento y dice aquí en el versículo con gozo, vea mi nueva vida. Pero en realidad esa persona no entiende el costo involucrado en ser un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Cuando las persecuciones y dificultades vienen, ¿qué pasa? Pierden su gozo porque nunca tuvieron raíces profundas. Estas personas abandonan su decisión de seguir Cristo, seguir tras de Cristo y se vuelven al mundo. Y esa es la cosa. Yo he dicho esto antes. Las pruebas revelan la autenticidad de su fe. Es en las pruebas. Cuando todo es pura vida, no puede decir, mi fe es fuerte. ¿Qué? Porque todo está bueno en su vida. La prueba es en la dificultad. Si su fe es verdadera, puro o no. Porque la prueba revela si era verdadera fe o simplemente una emoción pasajera.
Número 3, las semillas entre los espinos. Y para mí, de nuevo, yo normalmente no estoy dando mi opinión, pero aquí sí. Creo que esto es lo que afecta a la sociedad lo más hoy en día. Los espinos. Eso es la persona que escucha la palabra, pero su corazón es atestado, es decir, lleno con las cosas del mundo. Y me entiende cuando hablamos de las cosas del mundo. No estamos hablando de las cosas del mundo en el sentido que son pecados o malas cosas. Puedo hablar de actividades, cualquier otra cosa que ocupa su tiempo. Hey, estoy estudiando, trabajando, haciendo esto, quiero hacer esto. Bueno, qué bueno. Y el espacio en su corazón para Jesús, ¿dónde están? Cuidado. Estos son los espinos. Satanás encanta ocupar nuestro tiempo. Es like, está bien. Obviamente esa persona no quiere. ¿Cuánto tiempo está dedicado a Dios diariamente para usted? Ahí escribe un día de usted, estoy haciendo esto, comer, trabajar, esto. Y vea dónde Dios descansa en su vida. La palabra afán en griego significa el ser hallado en diferentes direcciones y ser distraído con diferentes cosas. Los deseos de todas esas cosas no dejan espacio para que la palabra de Dios crezca en su vida. ¿Verdad? Y si yo tengo un poco de tierra y quiero una flor, pero tengo bastantes semillas de diferentes cosas, o malas hierbas y todo, ¿qué pasa con mi flor? Nada. No hay suficiente espacio. Eso es la idea aquí. Es la persona que Cristo describió en el Sermón del Monte, que quiere caminar en el camino estrecho, pero al mismo tiempo quiere caminar en el camino ancho, lo que es imposible, ¿verdad? ¿Cuál persona puede caminar en dos diferentes caminos, en dos diferentes direcciones al mismo tiempo? ¿Quién? Nadie. Y esa es la persona. Vea lo que dice 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, vea esto: el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa. Recuerde eso, es esencial. Eso es temporal, es momentánea. Y también sus pasiones. Pero el que hace que, y eso ha sido la clave por muchas semanas, la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es. Ve lo que dice el versículo 19 en nuestro texto de hoy, de capítulo 4 de Marcos. Las codicias de otras cosas. Esas son las cosas generales que ocupan nuestro tiempo. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado con el engaño de las cosas del mundo. Prometen diversión, prometen muchas cosas, pero es engaño. Eso es engañoso. Es momentánea. Y si su vida consiste en vivir para usted mismo y las cosas que este mundo le ofrece, dice en versículo 19, esas cosas
ahogaron la palabra. Es una advertencia. Finalmente, 4. La buena tierra, versículo 20, es los que oyen la palabra de Dios y la reciben. Y es decir, la aceptan y la creen y la obedecen. Así sus vidas producen fruto, ¿para qué? Para el reino de Dios. Esto es cuando el Evangelio tiene raíces profundas en el corazón y tiene todo el espacio del corazón para crecer y producir fruto. Es esencial. Entonces, muchas veces pensamos que, es una parábola del sembrador. Yo he escuchado esto miles de veces. Pero entiende la profundidad de la enseñanza de Jesús aquí. Es por eso antes de empezar, Él dijo, escucha. Yo tengo algo importante que decir, escucha. Creo que los discípulos sabían, hay algo importante, es por eso luego dice, ¿qué significa? Necesitamos entender, ¿verdad? La verdad divina. ¿Cómo describiría su recepción del Evangelio en su vida? Honestamente. La tierra de su corazón. ¿Tiene una relación con Cristo? ¿O ha tomado el enemigo la semilla antes que puede germinar en su corazón? ¿O recibió el mensaje, como dice aquí, con gozo? Pero las pruebas y dificultades lo han hecho correr de Dios en lugar de correr a Dios. ¿Está su vida completamente atestado, es decir, lleno con las cosas y deseos del mundo? Y eso es decir, los deseos y cosas del mundo pueden ser buenas cosas. Que la semilla de la palabra de Dios no tiene la oportunidad de crecer, porque su tiempo y todo está dedicado a otras cosas. O ha caído la semilla sobre la buena tierra de su corazón y está produciendo fruto para el reino de Dios. Porque la prueba de la buena tierra es que es la vida que produce fruto. Entonces esa es la pregunta. Hoy, toma un momento, solo usted con su Señor. Y, Señor, honestamente, ¿es mi vida produciendo fruto para su reino? ¿O estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy completamente comprometido a ti, Señor? ¿O todavía estoy viviendo para mí mismo? Porque yo tengo mis metas. Y debemos ser honestos. ¿Cuándo hacemos esto? No se viene, ¿estoy viviendo para ti? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. No. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos en Cristo es ¿qué? Es la mejor vida. No hay nada mejor. Y es difícil para mí entender cómo creyentes no quieren experimentar la mejor vida. Están contentos en cómo está caminando. Esta es la cosa. Tenemos la relación con Dios que queremos. ¿Me entiende? Que usted quiere, eso es su relación. Si quiere lo mínimo, tiene lo mínimo. Si quiere lo máximo y quiere más y más, puede tenerlo. Eso es lo que dice la palabra. Si queremos buscarlo, encontramos.
¿verdad? Santiago habla de cuando movemos más cerca de Dios, Dios mueve más cerca a nosotros. Es nuestra decisión. ¿Cómo describiría su relación con Cristo? Honestamente. ¿Está viviendo 100% para Él o 50% para Él? Examine su vida para ver qué clase de tierra es su corazón. Pídele a Dios que le dé un corazón fértil para su palabra. Amén. Señor, gracias por esta enseñanza. Es una enseñanza que necesitamos escuchar. Es una enseñanza que necesitamos tomar muy en serio para ver cómo estamos viviendo y cómo hemos recibido su mensaje, su palabra, el Evangelio. Para ver si estamos viviendo 100% para ti o todavía para nosotros mismos. Y Señor, ayúdanos. El enemigo está trabajando duro en este siglo para mover nuestro enfoque de ti. Y que enfocamos en las cosas del mundo, las cosas pasajeras. Señor, hoy ayúdanos a enfocar nuestros corazones de nuevo solo en ti. Vivir vidas completamente rendidas a ti. Porque sabemos la mejor vida es la vida que tenemos en ti. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre, Señor. Amén.